Vamos, tengo que ganar este nivel, llevo horas aquí y aún no paso. Estimados jóvenes del segundo A, primero que todo agradecer el que hayan observado el episodio anterior. Por mi parte, he estado muy ocupado últimamente intentando que estos cortos vídeos puedan servir en este periodo y que puedan responder la pregunta que dejo más abajo. La semana pasada no vi muchos comentarios de mis queridos estudiantes, pero como sí me he enterado que vieron el vídeo, se los perdono, pues eso es lo realmente importante. Que estén interesados en seguir con esto, pero igualmente les dejaré la pregunta de hoy en descripción, aunque yo creo que nadie la leerá, jajajajaja. XD. El objetivo de la clase de hoy será entender las causas de la llamada Guerra Civil de 1891 conociendo aspectos de la presidencia de José Manuel Balmaceda. Antes de comenzar, dejemos claro que en este periodo de cuarentena donde sí he usado mi mascarilla me he enterado que si bien existen muchas calles que llevan el nombre de Balmaceda e incluso existe un poblado que lleva ese nombre en el sur de nuestro país. Cuando hablemos hoy de Balmaceda nos referiremos a un político que llegó a ser presidente de Chile en 1886, aunque no llegó a terminar como corresponde su periodo presidencial. Eso sonó a spoiler, pero hagan como que omiten ese dato por lo menos hasta que les diga que él muere, aunque ese es otro spoiler, pero no es tan importante como si les dijera que se suicidó y por eso es muy recordada su figura. Bueno, comencemos. Para entender cómo Balmaceda llega al poder debemos ir un par de décadas atrás en la historia. Tras la independencia de Chile en la década de 1810, hubo múltiples líderes que intentaron tener el poder de este naciente país. Así también, diferentes tendencias políticas se formaron y discutieron acerca de cuál era la forma más apropiada de llevar adelante al país. Algunas de estas ideas eran similares mientras que otras eran muy diferentes. Es así, como tras años de una especie de desorden político donde destacaron dos tendencias, los conservadores y liberales, los primeros se quedarán en el poder. Ellos estarán en la presidencia por 30 años, donde cada uno de sus mandatarios fue presidente por 10 años y por eso al periodo se le conocerá como gobierno de los decenios o de 10 años, jajaja, qué buen nombre. Como no se me había ocurrido antes, XD. De ese periodo muy ético, moral y conservador también es bueno destacar la Constitución Política de 1833, fruto de los pensamientos de Diego Portales y que estará en rigor durante todo este periodo. Tras esos 3 decenios, fueron los liberales los que tomarán el poder por 30 años más, obviamente, con ideas mucho más de avance y progreso a la usanza europea y además bien alejada de la Iglesia Católica. Los gobiernos liberales se caracterizaron porque de forma paralela a esas presidencias, se desarrollaron los mayores cambios en el territorio chileno, tanto ganancias como pérdidas. Recordemos que entre las ganancias se encuentran las tierras de la Araucanía históricamente deseadas, los extensos sectores australes aprovechados tras el genocidio de pueblos del sector como los Selknam observados en el episodio de la semana pasada, la incorporación de Rapa Nui y obviamente las ricas tierras salitreras del norte. Como pérdida se debe decir también que en estos años Chile cedió cerca del 90% de la inmensa Patagonia a Argentina. Bueno, si nos referimos solamente a las ganancias, podemos decir sin exagerar que las ganancias minerales del salitre fueron monumentales, si bien solamente una parte de ellas correspondían a Chile por su extracción. Estas condujeron al país a una riqueza sin igual, así como el nombre de nuestro país fue solicitado desde todos los rincones del mundo gracias al uso del salitre. Así, el liberal José Manuel Balmaceda ya había sido ministro de diferentes carteras en el gobierno de Domingo Santa María, llega a la presidencia encontrándose con este panorama. Es importante mencionar que desde hacía unos años ya se venía mostrando una relación de desgaste entre dos poderes del Estado independientes uno del otro, el Congreso versus el presidente de la República. Resumiendo, mientras los parlamentarios deseaban disminuir el poder del presidente, este quería fortalecerlo aún más. Balmaceda continuaría esta situación incluso aumentándola hasta un punto sin retorno. El presidente Balmaceda aprovechó para sí el buen momento económico del país e implementó un plan con dos grandes aristas. El primero, la educación. Creó en esos años el Instituto Pedagógico con la intención de fomentar la formación de profesores que llevasen sus conocimientos a los sectores más alejados del territorio. También, se logró construir el internado de Santiago, actual internado Barros Arana, la escuela militar, y se ideó el primer liceo de niñas. Hubo un interés por la creación de escuelas públicas y combatir por todos los medios contra el analfabetismo, que era según los entendidos la principal arma para hacer progresar al país.
Cabe señalar que los niveles de analfabetismo antes de Balmaceda eran de cerca del 70%. Al término de su gobierno Balmaceda dejó 1.253 escuelas con 114.565 alumnos, lo cual, es un cambio muy alto. Esos números se verán reflejados posteriormente en la aparición de una creciente clase media que logró distanciarse de la clase baja analfabeta pero también ser despreciados por la clase alta pues no podían entender cómo estos simples pobres pero con educación ahora intentaban ser como ellos, de ahí el título de clase media. Por otra parte, su segundo interés fue la creación de obras públicas. En su gobierno se construyeron más de 1.000 kilómetros de líneas férreas, que unieron a las grandes ciudades con pequeños poblados que hasta ese entonces se encontraban aislados. Ojo que el ramal Cauquenes-Parral se planifica en este periodo y quizás la imagen más conocida de estos avances fue la edificación de un puente ferroviario o viaducto que uniría al territorio Paús-Araucanía con el sur, el viaducto de Malleco que se encuentra cerca de Collipulli y que actualmente, este puente se ve acompañado por la carretera desde donde se puede contemplar los más de 100 metros de altura que posee. Por favor veamos un vídeo en 4K Ultra HD, de esta maravilla para la vista. Decir mientras vemos el vídeo que personalmente yo pasé hace un tiempo por allí y es muy lindo e imponente además de ser declarado Monumento Nacional por la UNESCO en 1990. Está como para lanzarse en Benguío o como se llame una vez que ya no tengamos que usar guantes y mascarilla jajajajaja xd, la verdad como que marea un poco el vídeo mejor no lo vean si acaban de comer. Ahí voy pasando yo por la carretera XD, sin duda fue el principal símbolo de desarrollo y progreso para Chile, y por lo demás, le daba al presidente una autoridad casi sin igual por su inmenso programa que se estaba llevando a cabo. Sí jefe entendido, perfecto, vídeos más cortos perfecto. Bueno, luego de todo esto que se veía tan lindo, tenemos que los congresistas aumentaron su disputa contra el presidente de Balmaceda, reclamaban que despilfarraba los ingresos fiscales y que su ascenso como figura máxima del país acumulaba un peligroso poder al igual que este ya se había enfrentado anteriormente a la Iglesia Católica, los dueños de algunas salitreras, las clases más acomodadas del país conocidas como élite y obviamente ellos pues recordemos que el Ejecutivo debe apoyarse en el poder legislativo para poder avanzar en cuanto a leyes. A tal fue el punto que esas diferencias entre Balmaceda y los parlamentarios comenzaron a desconfiar unos de otros y como la Constitución entregaba algunas facultades al Congreso, como censurar propuestas presidenciales o sacar de su cargo a ministros de Estado fueron ocupadas para limitar su poder de acción. Un hecho en particular como el decretar el presupuesto fiscal para 1891 no pudieron ponerse de acuerdo. A tanto fue el desacuerdo que Balmaceda llegada la fecha cúlmine para plantear un presupuesto nacional decidió repetir los montos del año anterior lo que generó que el Congreso declarara al presidente que estaba actuando fuera de la ley al traspasar sus facultades por lo que en respuesta hizo que Balmaceda dejara de lado al Congreso de algunas decisiones casi de manera dictatorial. Rápidamente, el Congreso se alió a la Armada que se sublevó y desde el norte que era el mejor lugar desde donde podían atacar, amenazaban al presidente que vio en parte del ejército a sus aliados. Se suele hablar de guerra civil pues eran miembros del mismo país los que se abatían, también se habla de que más que una guerra civil, solo se trató de un conflicto de la élite por mantener sus riquezas y privilegios lejos de la clase baja, media que representaban las ideas de Balmaceda. Lo cierto es que hubo muchas batallas algunas navales y otras terrestres que fueron muy sangrientas. La más conocida fue la de Placillas en que hubo más de 3.000 muertos y esta imagen es de ese momento. Vean la acumulación de muertos en muy poco espacio lo que nos da una idea de lo que allí se vivió. Esta fue la derrota decisiva de Balmaceda quien al verse vencido decidió pedir asilo en la embajada hasta que terminara su periodo presidencial. Una vez concluido esto tomó la decisión de suicidarse. Por el otro lado, el Congreso triunfador puso en el poder a un marino, Jorge Montt como presidente y desde allí en adelante, el Congreso dirigió al país de la manera que quiso escogiendo ellos a los presidentes y dando o quitando su apoyo a la gestión de un presidente sin autoridad. A esto se le llamará posteriormente parlamentarismo pero es asunto de un próximo episodio. Lo importante es señalar que la guerra civil provocó en definitiva más de 10.000 muertos y el fin de un presidente fuerte a manos de un Congreso y una élite cada vez más poderosa. La pregunta tras esto sería, ¿Balmaceda fue un presidente que merece ser recordado por sus obras o solo debe ser recordado como alguien que por su personalidad solo quiso acumular más y más poder solo para él? La idea es que respondan la pregunta estudiantes si no,
Tendré que sortear 7 solamente entre mis exalumnos jajajajaja, XD. Para amenizar una clase que iba bien entretenida y que terminó siendo bien triste, procederé a entregar saludos a mis nuevos seguidores. Saludos a LocoLoco23, decirle que si existiera ese botón no sería digno. Saludos a Sebastián Merel, decirle que no entregue su campanita tan rápido. Paso a paso Seba. Saludos a Tommy Manríquez, decirle que me pregunto lo mismo yo. Saludos a Diego Cruz, portate bien Diego que este año es más corto. Saludos a Matuno Pechil, gracias por el comentario Rey XD por 2. Saludos a Felipe Salgado, humildemente mi amigo. Paso a paso. Saludos a la Paulio Pazo, decirle que siempre hay otros que se esfuerzan más que uno pero que sus dinámicas a veces no salen a la luz. Gracias sí. Saludos a la Martina Pavez, decirle que su oferta fue denegada. Saludos a Oz, decirle que sé perfectamente que eres tú y tan inolvidable usted y su pelo. Saludos a Naigracon, siempre es posible más. Saludos a Matuas Verdura, Benny y Marplinks que sus comentarios no los leí pero los saludo igual jajajajaja. XD decirles a todos también que desde la próxima clase, los saludos tendrán un valor de 1000 pesos jajajajaja. XD eso no es verdad pero en realidad los términos y condiciones podrían cambiar por estar en cuarentenado. Nos vemos, profesor Miguel.